Imaginen por un momento tener los planos exactos, así, milimétricos para ser feliz. O sea, tener en las manos el manual perfecto de lo que se debe hacer. Claro, la fórmula mágica, digamos. Exacto, la fórmula. Entenderla a la perfección, estar súper convencido de que es el camino correcto y de todos modos terminar haciendo exactamente lo contrario. Es como la tragedia humana por excelencia, ¿no? Totalmente. Y de hecho la psicología moderna tiene un término clínico muy, digamos, aséptico para esto. Le llaman disonancia cognitiva. Y pues hoy en día lo medimos, lo graficamos y tratamos de resolverlo en terapia. Sí, como si fuera un bug moderno en nuestro cerebro. Pero resulta que este cortocircuito en la mente humana, fíjate que no es un problema nuevo para nada. Hace miles de años, o sea, mucho antes de que existieran los escáneres cerebrales y todo esto, ya se estaba intentando decodificar exactamente esta misma guerra civil interna. Es fascinante ver cómo intentaban explicarlo con las herramientas que tenían. Sí, y de eso se trata nuestra exploración a fondo de hoy. Tenemos sobre la mesa un documento interesantísimo titulado Tres tipos de hombre. Es, pues básicamente una compilación de textos y cartas de la antigüedad que propone toda una arquitectura para categorizar el comportamiento. Y sobre todo el estado interno, ¿no? La mente. Ajá, el estado interno. Pero a ver, antes de clavarnos, creo que vale la pena establecer muy bien la óptica con la que vamos a abordar esto hoy. Sí, sí, importantísimo. Y bueno, como experta invitada hoy, creo que me toca hacer esa aclaración. A quienes nos escuchan, el objetivo de este análisis no es para nada promover una doctrina religiosa ni tomar partido en temas de fe. Claro, no es un sermón. Cero sermón. Lo verdaderamente valioso aquí, lo que a mí me tiene fascinada, es desmenuzar el marco de pensamiento. O sea, la filosofía moral detrás de esto. Entender cómo veían el mundo, vaya. Exactamente. Queremos indagar en cómo estos textos históricos moldearon la visión occidental del autocontrol y de la naturaleza humana. Independientemente del marco de creencias de cada quien, estos textos diagnostican problemas de la condición humana que, la verdad, siguen siendo idénticos hoy en día. Totalmente de acuerdo. Haz de cuenta, como revisar el código fuente de un sistema operativo antiquísimo para entender por qué la máquina, o sea, nosotros, seguimos fallando hoy en día. Me encanta esa analogía. Y bueno, para entender este código, el documento primero nos establece el hardware. Nos cita un texto base súper famoso que divide al ser humano en tres partes. Dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Una división tripartita. Ajá. Y a ver, yo entiendo la idea del cuerpo físico, obviamente. Y el alma, pues el documento la describe como el asiento de la mente, la voluntad, las emociones. Hasta ahí vamos bien. Sí, lo racional y lo emocional. Pero, ¿por qué añadir una tercera capa? O sea, vamos a desglosar esto. ¿Por qué esta división de tres partes es tan crucial para entender las tres categorías de hombre que nos va a explicar la fuente? Pues mira, es fundamental porque esa tercera capa, el espíritu, es la que define, dentro de este marco de pensamiento claro, la capacidad de conexión con lo trascendental o lo divino. Ok, a ver, explícame eso un poco más. Sí, si lo vemos como un sistema jerárquico, el cuerpo reacciona a tu entorno físico. Hace frío, te tapas. El alma, por su parte, procesa tu identidad, tus emociones, tus pensamientos complejos. Digamos el software operativo normal. Nómale, el software básico, pero el espíritu, según estos autores antiguos, es la única interfaz diseñada específicamente para percibir una realidad superior a la materia. Oh, ya. Como un receptor especial. Exacto. Toda la clasificación que hace la fuente sobre nuestro comportamiento depende de una sola variable. ¿Qué parte de estas tres, o sea, cuerpo, alma o espíritu, está realmente al mando del individuo? Ok. Y eso nos lleva directo a la primera categoría, ¿no? Porque el texto responde a la pregunta de, pues, ¿qué pasa cuando esa interfaz, ese espíritu, está completamente apagado o inactivo? Sí. Y es ahí donde entra lo que el documento llama el hombre natural, o también le dice el hombre animal. ¿Hombre natural o animal? Suena un poco rudo, la verdad. Suena, pero fíjate que la descripción, que se basa en varias cartas antiguas, pinta a alguien que opera puramente desde sus instintos terrenales. Nos dice que por naturaleza operan bajo los, cito, deseos de la carne, y viven enfocados exclusivamente en el aquí y el ahora. O sea, pura supervivencia y placer material. Exactamente. Pero aquí hay un detalle que la fuente subraya mucho.
Afirma que para esta persona las cosas espirituales son literalmente una locura. Dice que no las puede entender. Sí, eso me llamó muchísimo la atención cuando lo leía. Suena que no es un problema de actitud, ¿sabes? Como que no es que sean tercos, sino que es un problema de capacidad real. Totalmente. El diagnóstico es una desconexión total. Los textos dicen que estas realidades superiores se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, si el espíritu está inactivo, pues el aparato receptor simplemente no funciona. ¿No hay señal? Cero señal. O sea, no están describiendo a una persona que se sienta a analizar una idea filosófica y la rechaza porque le falta lógica. ¿Me explico? Claro, no es un debate intelectual. No, para nada. Describen a alguien para quien el concepto mismo es ruido. Es un absurdo inexplicable. Por eso la palabra animal no se usa como un insulto aquí, sino como una descripción muy técnica. Un diagnóstico casi biológico. Sí, porque un animal actúa por instinto de supervivencia, ¿verdad? Busca alimento, evita el dolor, persigue el placer inmediato. Y ojo, no hay malicia en ello, simplemente es el límite natural de su existencia. Oye, aquí es donde se pone muy, muy interesante, porque es una cuestión puramente de hardware. Fíjate, se me ocurre una analogía tecnológica para quienes nos escuchan. A ver, échala. Haz de cuenta que es como intentar sintonizar una estación de radio FM hermosísima, pero en un radio viejito que solo tiene antena para AM. Uy, está buenísima la comparación. ¿Verdad? O sea, no es que la señal FM no exista o que sea una locura, es que el hombre natural simplemente no tiene la antena, no tiene las piezas físicas para captarla. Exacto, su hardware no da para más. Para él, cualquiera que ande por ahí diciendo que está escuchando una sinfonía en FM, pues está loco o está inventando voces, porque en su espectro de realidad, en el AM, pues esa señal no existe. Todo se reduce a lo que puede tocar, medir y ver. Y fíjate que lo fascinante aquí es que esa limitación al plano material es el techo de cristal de este hombre natural. Por eso, dentro de esta arquitectura, no se espera que esta persona experimente un conflicto moral profundo. Claro, no hay fricción porque no hay otra señal compitiendo. Tenerlo y no hay ninguna voz superior que te diga, oye, eso está mal. Hay una coherencia interna, aunque sea una coherencia muy básica o instintiva. ¡Wow! O sea que el verdadero drama, el conflicto de la disonancia cognitiva del que hablábamos al principio, Ajá. empieza cuando alguien por fin instala la antena de FM. Ahí está el detalle. Ese es el punto de quiebre. Claro, porque te encienden el receptor, de repente captas la señal perfecta de cómo deberías vivir, pero resulta que sigues actuando como si tuvieras el radio viejo. Sí, la teoría choca con la práctica. Y esto nos empuja directo a la segunda categoría del documento, el famoso hombre carnal. Y ¡wow! El nivel de conflicto aquí parece insoportable. Es durísimo. Sí, porque los textos cambian de tono por completo. Pasan de describir una simple limitación a usar literal un lenguaje de guerra civil. El contraste es súper radical, mientras que en la primera etapa pues había ignorancia. Y pasa en esa ignorancia, aquí hay una fricción activa y muy consciente. Una enemistad, dice el texto. Sí, habla de una enemistad directa con lo divino. Y mira, uno de los pasajes más severos que cita la fuente no titubea en calificar a estas personas de almas adúlteras. Almas adúlteras es una etiqueta pesadísima. Sí lo es. Se les acusa básicamente de querer mantener una amistad con los valores superficiales del mundo, mientras intentan al mismo tiempo conectar con lo trascendental. Quieren lo mejor de los dos mundos. Exacto. Y otro texto habla explícitamente de que los deseos carnales batallan contra el alma. Hay una guerra. Pero, a ver, detengámonos tantito ahí, porque esa expresión de almas adúlteras suena a un nivel de condena tremendo. O sea, suena a que hay dolo, a una traición planeada. Entiendo por qué lo dices. Sí, pero luego, en otro de los pasajes que también son clave aquí, a estas mismas personas se les llama niños. Niños en su madurez espiritual. Así es. Y eso a mí me hace muchísimo ruido. O sea, si son simplemente inmaduros, ¿por qué usar un lenguaje tan duro que los acusa de traición o de adulterio espiritual? Como que hay una contradicción, ¿no? O son infantes tropezando o son traidores deliberados. ¿Cómo cuadra esto? Es una excelente observación. Y si conectamos esto con el panorama general de la filosofía moral, la dureza del término no radica en que la persona sea, inherentemente malvada. Entonces, Otra cosa. Claro, la ignorancia lo protege. Exacto. Pero el hombre carnal ya tiene la capacidad de percibir el ideal ético.
sabe perfectamente cuál es el estándar de conducta correcto, pero elige una y otra vez ceder al confort inmediato o al impulso. Ya, o sea, sabe lo que hace. ¿Sí? El término adulterio aquí lo que hace es ilustrar una lealtad dividida. Es como jurar compromiso a un ideal súper alto, pero irte a la cama todos los días con tus hábitos destructivos de siempre. Wow, jurar el ideal, pero dormir con el mal hábito. Qué fuerte. Y el término niños que mencionabas complementa esto perfectamente, porque describe un crecimiento atrofiado. Piensa en un niño. A ver, Un niño sabe que no debe comerse los dulces antes de cenar. Entiende la regla perfectamente, pero carece por completo de la fuerza de voluntad para contener el impulso. claro, sabe que está mal, pero la tentación le gana. Tal cual. Esa es la crisis de identidad del hombre carnal. Es la disonancia cognitiva llevada a su máxima expresión. Volviendo a lo de la radio, es como si ya instalaste la antena FM, escuchas la sinfonía clarita que te dice cómo deberías vivir, pero el dial de tu radio, la perilla, está rota y se regresa solita a la estática de la AM. ¡Qué desesperación!, ¿no? Una pesadilla. Es un estado de agotamiento perpetuo. O sea, estar en guerra todos los santos días entre la persona que sabes que podría ser y la persona que termina siendo en la práctica, te drena la vida. Te consume por completo. Y yo asumo que nadie puede sostener este nivel de fricción indefinidamente sin quebrarse. Es imposible. Y tienes toda la razón. La frustración de esa asimetría entre lo que quieres hacer y lo que terminas haciendo es lo que vuelve insostenible esta etapa. Nadie quiere vivir en guerra para siempre. Exacto. Pero lo bueno es que el documento no abandona al individuo en este estado de parálisis. Presenta lo que podríamos ver como, pues, un manual operativo de transición. ¿Cómo salir del hoyo? Ajá. ¿Cómo salir de ese bucle de inmadurez? Y este proceso, según los textos, se basa en dos acciones muy fundamentales, con instrucciones, la verdad, sorprendentemente quirúrgicas. Sí, y la primera instrucción es brutalmente gráfica. Fíjate, el texto exige, y cito, hacer morir lo terrenal en nosotros. O sea, ¿no te sugiere reflexionar un poquito o, no sé, intentar bajarle el volumen a los malos hábitos? No, no es una sugerencia amable. Para nada. Exige una erradicación total. Y te da una lista muy específica de lo que compone a ese viejo sistema. Habla de cosas como fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Todo lo impulsivo. Sí. E incluso agarra a la avaricia y dice, fíjate, que la avaricia es idolatría, lo cual me parece fascinante filosóficamente hablando. Es un análisis profundísimo de la avaricia, sí. Y luego se va contra las actitudes sociales, estas que vemos todos los días, la ira, el enojo, la malicia, la mentira. Básicamente, el documento plantea que dar el salto requiere, literal y metafóricamente, despojarse del hombre viejo, quitarse todo eso. Y ese concepto, el de despojarse, es súper vital para entender la psicología detrás de esto. La palabra implica quitarse una vestimenta, una ropa. Como quitarse una chamarra vieja. Exacto. Los pensadores de esa época entendían un principio del comportamiento humano que hoy la psicología confirma. No puedes simplemente dejar de hacer algo en el vacío. Claro. El vacío pide ser llenado. Totalmente. Si alguien intenta erradicar la ira o, no sé, la avaricia, solo apretando los dientes y usando su fuerza de voluntad, termina creando un hueco psicológico. Y esos huecos se llenan rapidísimo con la misma conducta o con una peor. El famoso efecto rebote. Ese mero. Por eso, el despojarse es solamente el primer paso de un sistema que tiene dos partes. Que es donde entra claro la segunda instrucción. El mandato de revestirse. Y creo que esto es lo brillante de este mapa mental que nos dan. Porque, a ver, uno no se quita la ropa vieja, sucia y maloliente de los instintos destructivos para quedarse ahí, desnudo y vulnerable, ¿verdad? No, te daría frío emocional, por así decirlo. Te congelas. El proceso exige ponerte activamente un vestuario completamente nuevo. El texto dice explícitamente, vístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y paciencia. Es un cambio de guardarropa radical. Radicadísimo. Te obliga a sustituir el mal hábito con una virtud activa, y además una virtud de muy alto mantenimiento. Me gusta mucho ese término que usas, virtud de alto mantenimiento, porque capta a la perfección la exigencia de este texto. No es algo que haces una vez y ya. Requiere esfuerzo diario.
Requiere un esfuerzo consciente y súper sostenido. De hecho, el texto detalla cómo funciona este nuevo vestuario pidiendo, literal, que las personas aprendan a, y cito, soportarse unos a otros y perdonarse unos a otros. Soportarse. Esa palabra pesa. Muchísimo, porque fíjate que no presenta la iluminación espiritual como irte a meditar tú solo a la cima de una montaña, donde nadie te molesta. Que sería lo fácil, ¿no? Pues sí, ahí cualquiera es zen, pero no. Lo presenta como un trabajo de pura fricción social y relacional. Soportar las faltas de la persona que tienes al lado es el gimnasio donde de verdad se fortalece esta nueva identidad. El gimnasio de la paciencia. Ándale. Y corona todo este proceso indicando que, por encima de todas las capas de esta nueva vestimenta, te tienes que poner el amor. Lo describe como el vínculo perfecto que mantiene todas las demás piezas, pues, unidas y en su lugar. Pero fíjate que hay un indicador de rendimiento final en este proceso, como un KPI, que a mí me parece el más revelador de todo el documento. ¿Cuál? El texto dice que el objetivo de todo este esfuerzo agotador de cambiar de guardarropa es que la paz gobierne en los corazones. La paz como gobernante. Sí, y volvemos al problema de la guerra civil del hombre carnal. La señal de que el manual de transición de verdad funcionó no es que de repente hagas milagros, o que levites, o que tengas visiones. No es nada místico. No, es que la guerra interna se detiene. El conflicto cesa. La paz toma el control absoluto del sistema. Es bellísimo. La paz asume el papel de árbitro definitivo dentro de tu mente. Y cuando esa paz se consolida por fin y el conflicto entre tu instinto y tu ideal desaparece, la fuente nos indica que ahora sí llegamos a la tercera categoría. La meta. La meta final, el hombre espiritual. Esta es, digamos, la fase de madurez real. Pero ojo, los textos son bien claros en que esta etapa no es un estado estático donde ya te sientas en tus laureles. Ah, no. No, requiere una nutrición constante. Sugiere que debes buscar lo llaman leche espiritual no adulterada para sostener el crecimiento, y comparan esas ganas de consumirla con la avidez de un niño recién nacido. Ah, o sea que el hardware ya funciona, el software ya se actualizó a la última versión, pero de todos modos tienes que seguir conectando el equipo a la corriente si no se apaga. Exactamente. Tienes que cargarlo. Y los resultados de mantener este equipo funcionando en estado óptimo son lo que el documento llama el fruto, que es como una especie de evidencia empírica visible de que el individuo realmente cruzó a esta etapa espiritual. Los resultados palpables. Sí. Y nos da una lista que es básicamente la antítesis del caos carnal del que hablábamos. Habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Un contraste total. Sí. Esa frase encierra una de las tesis psicológicas más avanzadas de todo el pensamiento moral antiguo, te lo juro. A ver, explícanos por qué. Porque decir contra tales cosas no hay ley significa que el comportamiento de la persona ha dejado de depender de la coerción externa. Del castigo. Exacto. Piensa en el mundo del hombre natural o el carnal. Ahí las leyes, los castigos, las reglas de la sociedad son 100% necesarias para contener los impulsos destructivos. Si no hubiera leyes, se matan. Literal, se necesita una fuerza policial externa, ya sea literal, la policía, o en forma de presión social para evitar que el sistema colapse. Claro. Pero cuando un individuo opera genuinamente desde la paciencia, la bondad y un autocontrol absoluto, pues trasciende la necesidad de cualquier marco legal. No necesitas una ley que te prohíba robar si tu naturaleza ya es generosa. Es un cambio absoluto en el centro de gravedad de la persona, ¿no? Totalmente. O sea, el regulador ya no es un juez externo amenazándote con meterte a la cárcel o con el karma o lo que sea. El regulador ahora vive adentro de ti. Ya internalizaste la norma. Ajá, ya no evitas mentir por miedo a que te cachen. Simplemente no lo haces porque esa acción es totalmente incompatible con tu propio código interno. Y el nivel de libertad psicológica que eso implica, pues es monumental. Es una liberación tremenda. Sí, porque ya no gastas energía luchando contra la tentación. Simplemente corres en un sistema operativo donde esos errores de programación, esos bugs, ya no existen. Y fíjate que este traslado del centro de gravedad de lo externo hacia lo interno nos prepara perfecto para la revelación final del documento. El gran cierre.
El gran cierre, sí, porque toda esta trayectoria, desde el estado instintivo del animal hasta el estado espiritual, cristaliza en un concepto anatómico súper paradójico, la doctrina de lo que llaman el hombre interior. El hombre interior. Así es, los textos concluyen argumentando que, una vez que logras consolidar esta arquitectura espiritual, el ser humano habita, de manera simultánea, en dos realidades contrapuestas. Ese es el remate espectacular de esos escritos. Presentan pasajes que hablan de deleitarse en las normas éticas, pero dicen según el hombre interior, y de la necesidad de ser fortalecidos con poder en ese mismo espacio interno. Sí, ubican la fuerza adentro. Pero el punto de inflexión definitivo llega con un concepto que, mira, enfrenta directamente la tragedia más grande de la condición humana, nuestra propia caducidad física. El hecho de que todos vamos a envejecer. Exacto. El texto declara que, aunque el hombre exterior, o sea, nuestro cuerpo físico, la biología, la juventud, las células, todo eso se va desgastando irremediablemente, el hombre interior, por el contrario, posee la capacidad de renovarse de día en día. Esa idea desafía por completo la lógica de la entropía. A ver, expláyate ahí. Pues mira, la ley universal de la física dicta que la materia siempre tiende al desorden y al desgaste con el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Así, todo se oxida, todo envejece. Exacto. Y el hombre exterior está sometido sin excepción a esta ley. La degeneración de la biología es inevitable, nos va a pasar a todos. Sin embargo, la propuesta de este hombre interior sugiere que la conciencia espiritual, o digamos, esta madurez moral, opera bajo una física completamente distinta. Como si tuviera sus propias leyes. Exactamente. En lugar de decaer con el paso del tiempo, este núcleo interno puede experimentar un proceso de regeneración diaria. O sea, la curva de tu crecimiento espiritual no está anclada a la curva de tu declive biológico. ¡Wow! Es que el poder de reencuadre mental que tiene esa idea es gigantesco. Porque piénsalo, vivimos aterrorizados por el envejecimiento. Nos aterra perder la memoria, la fuerza, la agilidad. Es una ansiedad constante. Observar cómo el cuerpo exterior se apaga genera una angustia existencial enorme en la sociedad. Pero esta filosofía interviene y te plantea una alternativa. O sea, te dice, si tu identidad entera está construida en la etapa del hombre natural, si tú crees que eres solo materia y placer físico, entonces el deterioro de tu cuerpo significa el deterioro de todo tu universo. Lo pierdes todo, claro. Lo pierdes absolutamente todo. Pero, si lograste hacer la transición, si desarrollaste a ese hombre espiritual del que hablamos, entonces resulta que tienes un núcleo que no solo resiste el paso del tiempo, sino que se nutre de él. Crece con él. Ajá. Mientras los músculos pierden fuerza, el hombre interior gana sabiduría, gana empatía y gana una paz cada vez más inquebrantable. Es una reconfiguración total, pero total, de donde el individuo deposita su esperanza y su identidad. El desgaste físico deja de ser, digamos, una tragedia paralizante y se convierte simplemente en el cambio de piel natural, mientras que el verdadero núcleo de la persona alcanza su máximo nivel de expansión. ¡Qué belleza de concepto! ¡De verdad! ¿Sí? La energía ya no se desperdicia intentando detener el reloj biológico con 1000 cosas superficiales, sino que se invierte, de manera muy estratégica, en el único aspecto del ser humano que posee un potencial de crecimiento verdaderamente infinito. Menudo viaje a través del pensamiento humano nos acabamos de aventar. A ver, vamos a recapitular la escala de este mapa, porque la progresión que documentan estos textos es fascinante para la audiencia. Ha sido un recorrido intenso. Sí, comenzamos explorando al hombre natural, esa etapa basal donde el receptor espiritual simplemente no existe. Es una existencia limitada al instinto, enfocada enteramente en la inmediatez de lo material. Y pues carece de cualquier conflicto profundo simplemente porque no conoce nada superior. La ignorancia es dicha, decíamos. Exacto. De ahí cruzamos la línea hacia el hombre carnal, que es donde explota todo el drama humano. El estado de la disonancia cognitiva, el individuo inmaduro que ya capta la señal del ideal moral, pero se encuentra atrapado en las cadenas de sus hábitos básicos, viviendo una guerra civil agotadora todos los santos días. Y el reconocimiento vital de que ese conflicto no se va a resolver con puras buenas intenciones vacías, sino con esta metodología, la verdad implacable, del despojo y el revestimiento activo. Exactamente.
El acto de arrancar de raíz los mecanismos de defensa tóxicos y sustituirlos deliberadamente con estas virtudes de alto mantenimiento relacional. El gimnasio social. Ajá, un entrenamiento arduo que finalmente logra silenciar la fricción interna y nos permite acceder por fin al estado del hombre espiritual. Un sistema gobernado por la paz interna, donde el control ya no depende de la vigilancia de la policía o de la sociedad, sino de tu propia madurez. Una autonomía moral completa. Todo esto para llegar a la conclusión, yo diría que sumamente liberadora, de que cultivar a este hombre interior es la única forma real de vencer el deterioro inevitable de nuestro caparazón físico. Así es. Y creo que independientemente de si abordamos esto desde la teología, la religión o puramente desde la psicología del comportamiento moderno, este marco ofrece uno de los modelos más sólidos y desafiantes que jamás se han escrito para entender la evolución de la conciencia humana y pues nuestro perpetuo esfuerzo por tener dominio propio. Estoy convencida de eso. Y fíjate que la brillantez y la resistencia de esta arquitectura del pensamiento antiguo nos deja con una interrogante ineludible para nuestra realidad contemporánea, para hoy en día. A ver, déjanos con esa reflexión final. Pues mira, si aceptamos la premisa final de este diagnóstico milenario, si consideramos que es un hecho inamovible que nuestro hombre exterior está diseñado, bajo las leyes de la biología, para desgastarse, caducar y finalmente perecer, mientras que el hombre interior es el único componente dotado con la capacidad mecánica de regenerarse y crecer cada día, Sí. entonces es imprescindible cuestionar nuestras prioridades actuales. Piensen en esto. ¿Qué porcentaje de la epidemia moderna de ansiedad, de frustración y de este enorme vacío existencial que vemos hoy es simplemente la consecuencia lógica de dedicar el 100% de nuestro tiempo, dinero y obsesión a intentar perfeccionar un envase que está diseñado para caducar mientras dejamos morir de hambre a la única parte de nuestra psique que realmente estaba diseñada para la eternidad?